Las salas del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid recogen estos días una reflexión sobre uno de los momentos más interesantes de la historia del arte. Bajo el título Forma, el ideal clásico del arte moderno, 70 obras de autores como Renoir, Cézanne, Matisse o Picasso nos hablan de la búsqueda formal a la que se enfrentaron los autores modernos a finales del siglo XIX y principios del XX. El regreso al clasicismo aparece como solución a los problemas de la pintura moderna. Para decirlo con las palabras de Cézanne, se trataría de hacer un impresionismo, una pintura moderna, pero que pudiera entrar en los museos, que tuviera la capacidad de durar que tiene la pintura de los museos. Esta era la intención de Cézanne y eso era también la intención de los pintores de la generación siguiente, como Matisse o como Picasso, que en torno a 1906-1907 abandonan un poco el espíritu, digamos, de ruptura que caracterizaba sus primeras obras, sobre todo pues en 1905 el fauvismo, abandonan el fauvismo para buscar una pintura que fuera formalmente más duradera, más estable. El primer paso de esa búsqueda de un arte nuevo que perdurara en el tiempo lleva a estos autores, con Cézanne como precursor, a retomar los principios básicos del clasicismo. A través del desnudo posado, reflexionan sobre la forma que aparece en sus obras con los cánones ideales del clasicismo, pero sin olvidar la verdad de la naturaleza. Trazos secos pasan a definir las formas, dejando de lado la luz y el color que los impresionistas utilizaban para acercar al espectador las sensaciones visuales de la realidad. De esta manera, Matisse llega a la plenitud de la forma a través de la escultura y no del color, en su desnudo recostado que recuerda a la aurora de Miguel Ángel. Este nuevo estilo que asoma en estos primeros años del siglo XX es un estilo que está creado por artistas que están convencidos de que lo importante en la pintura es la forma y no el contenido. De ahí el título de la exposición, Forma. Son artistas que optan por una posición formalista, como decimos hoy. La crítica que les apoyaba también mantenía ese punto de vista. La representación del movimiento se convierte en la segunda de las reflexiones que recoge la exposición. La línea y no la forma es ahora el instrumento a través del cual se retiene el movimiento del modelo. Unida a la línea clásica tomada de Ingres, se introduce la subjetividad del artista. La danza en Matisse y los jinetes en Degas o Picasso son los temas recurrentes que recogen esa manera de ver el movimiento. Junto a la forma y la línea, los padres de la pintura moderna del siglo XX reinventan los géneros pictóricos tradicionales, el paisaje, el bodegón y el retrato. La serie de bañistas de Cézanne se convierte en el referente principal de Braque, Derain o Picasso en la búsqueda del orden de la naturaleza. A principios de siglo, los bañistas de Cézanne parecían ser el mejor ejemplo para relacionar el orden de la naturaleza con el orden pictórico que el artista llevaba a la obra al copiar del natural. Las experiencias con la pintura de paisajes llevaron a Braque y Picasso a desarrollar el nuevo lenguaje cubista. Cézanne había dicho que lo que él trataba de hacer era volver a hacer una pintura como la de Poussin, pero sin mirar a Poussin, mirando directamente a la naturaleza, mirando directamente a lo que estaba pintando. Entonces, para los de la generación siguiente, para Matisse en particular, para Picasso, Poussin estará ahí como modelo, pero buscarán sus modelos mucho más atrás. Sobre todo en el caso de Matisse, el modelo que a partir de 1907 le deslumbra es Giotto, en el siglo XIII. El siguiente género pictórico clásico en el que estos artistas buscarán respuestas será en la naturaleza muerta o bodegón. Influidos por las lecciones de pintura que ofreció Cézanne en sus composiciones, los artistas vanguardistas pasan a representar el puro y esencial orden de las cosas. La obra de Juan Gris es quizá la que mejor transmite el final de este diálogo de los artistas con el orden de la naturaleza, que nos llegará siempre, como en esta obra, a través de una ventana que filtra la imagen que vemos.
La pintura de retratos supuso un reto mayor para los pintores cubistas, que encontraban más complicado adaptar las reglas de prioridad geométrica al retrato clásico que a la naturaleza muerta. Tal vez por eso Picasso trae a sus obras la norma clásica de Ingres y difumina la exigencia de rigor de la naturaleza del modelo a través de la idea de máscara en sus conocidos arlequines. Esto lleva a una pintura que es clasicista en intención, pero que no se parece nada a la pintura neoclásica que se arrastra de finales del 18 y del 19. Es una pintura absolutamente moderna, pero tampoco se parece a la pintura de las vanguardias, a la pintura cubista o a la pintura futurista, aunque el cubismo en realidad nace de esta tentativa de clasicismo. A pesar de las diferencias, no solo generacionales, sino también culturales y estéticas de los artistas representados en la muestra, su preocupación por conquistar un arte nuevo a través de un lenguaje clásico les une en su heterogeneidad. El comisario de la exposición, Tomás Llorens, ha querido subrayar con la selección de las obras este intercambio de influencias entre pintores que pueden parecer distantes. Entre Matisse y Picasso sí que hay un diálogo continuo, aunque tienen maneras de pintar y estilos muy distintos. Pero es quizá esto lo que permite un diálogo más fructífero. Matisse, Picasso, Derain son en los años hasta 1914-1915 los jefes de fila. Y luego queda otro contemporáneo suyo, pero que está muy al margen de todo, contemporáneo incluso un poco mayor que ellos, es Pierre Bonnard. La relación pictórica entre Bonnard y Morandi, que parten de posturas formales diferentes, queda plasmada en su preferencia por los planteamientos impresionistas centrados en la luz y el color. Hasta la Primera Guerra Mundial, el arte quiere alejarse de lo que ocurre a su alrededor y reflexionar sobre sí mismo. Pero la década de los años 20 supone un punto de inflexión para la pintura formalista que empieza a teñirse de lo que acontece en el mundo exterior. La pintura es un lenguaje y hasta ese momento los artistas se habían preocupado sobre todo de la manera de usar el lenguaje y de los componentes formales del lenguaje, pero a partir de los años 20, en la obra de Picasso se advierte que ese lenguaje clasicista él lo usa para tratar de hablar de contenidos psicológicos, contenidos míticos. La semántica del lenguaje pictórico es un reflejo de lo que ocurre en el exterior y se acentúa en los años 30. La Primera Guerra Mundial, la crisis económica del 29 o la ascensión política de los fascismos llenan de significados las representaciones pictóricas, alejándolas de planteamientos formalistas clásicos. Es el momento de la expresión personal y Picasso tiene mucho que decir. Son acontecimientos que preocupan mucho a los artistas modernos, a los artistas un poco que se sitúan en la vanguardia de este nuevo tiempo que es el siglo XX, y poco a poco las preocupaciones formales pasan a un segundo término y su obra se va haciendo cada vez más tensa, más trágica y establece una relación con el mundo que le circunda. Picasso utiliza la línea para llenar de intensidad trágica sus obras, deformando las formas. Línea y forma, los principios básicos del clasicismo, vuelven así a aparecer, esta vez delimitando las obsesiones y mitos que marcan la nueva etapa picassiana. También Matisse y los demás autores protagonistas de este momento clasicista del arte moderno se dirigen en los años 30 hacia una búsqueda más personal. Es el final de esa vuelta al ideal clásico que, además de marcar la trayectoria de estos artistas, marcó la historia del arte moderno del siglo XX.